hermanos? Amén. Muy bien, hoy vamos a ver un tema bastante importante e interesante, como dice nuestra hermana. Nosotros estamos en la iglesia de Dios de la profecía. Amén. Así que hay que conocer lo que la iglesia habla sobre ciertos puntos doctrinales. Es importante saber dónde estamos parados. Es importante saber lo que la iglesia enseña o la postura de la iglesia acerca de ciertos puntos doctrinales. Y por esa razón es la que estamos dando ahora estos temas. Bueno, pero esto ya es algo que vosotros ya lo sabéis. O sea que seguramente no os vendrá mal un pequeño repaso. Y si tenéis preguntas, por favor, hacedlas. No os quedéis sin la duda y sin nada. Podéis preguntar lo que queráis. Tenemos ahora hasta las 12:30, ¿verdad? O sea, tenemos 25 minutos cronómetro. Así que vámonos con la primera diapositiva, por favor. La siguiente. Anterior. Sí, exactamente. Gracias, Rebequita. Bueno, esta clase está siendo grabada porque vamos a ver si podemos hacer alguna manera de repaso para que las personas que están aquí, así como estamos haciendo en el Instituto Bíblico, lo subimos a YouTube de manera oculta, de tal manera que los alumnos puedan escuchar entre semana para cuando venga el examen y así lo puedan escuchar. Y así pues nos ayuda también a nosotros a ver qué es lo que hemos dicho. Si nos hemos equivocado o algo, pues ahí está en la grabación. Podemos corregirnos, podemos aprender y todos juntos pues avanzamos. Ok, ¿de acuerdo? Antes de continuar, antes de nada, como se dijo bien claro, nosotros estamos en la iglesia de Dios de la profecía. Pero antes de hablar de doctrina, tenemos que nosotros tener bien claro qué es lo que la iglesia, qué postura tiene la iglesia frente a la autoridad doctrinal. Que en este caso la iglesia tiene como autoridad doctrinal la Biblia. Ahora, es necesaria una declaración a fin de establecer la autoridad con respecto a la doctrina de la iglesia y la posición que toma acerca de la Biblia. Escúchate esta declaración que está aquí en azulito. La iglesia de Dios de la profecía acepta que toda la Biblia es la palabra infalible e inerrante de Dios y sostiene que las escrituras son de inspiración divina y totalmente dignas de confianza en cuanto a fe y doctrina. ¿Qué significa infalible? Que no falla. ¿Qué significa inerrante? Que no hay errores. Tenemos que partir y estar de acuerdo todos con esta declaración. De lo contrario, empezamos mal. Todo aquel que es miembro de la iglesia de Dios de la profecía tiene que tener en cuenta esto. La iglesia de Dios de la profecía acepta que toda la Biblia es la palabra infalible e inerrante de Dios. Y sostiene que las escrituras son de inspiración divina y totalmente dignas de confianza. Voy a compartirles esta frasecita, dignas de confianza. Y aquí justo hay una cosa que es bien interesante. ¿Por qué habla de Biblia? ¿Por qué habla esta declaración de que la Biblia es digna de confianza? Os contaré algo. Hubo un estudio en 1977 que había observado que hay 3 perspectivas contemporáneas referente a la Biblia. 3 perspectivas contemporáneas referente a la Biblia. La primera perspectiva contemporánea decía que la Biblia es digna de una confianza absoluta. La segunda perspectiva decía que la Biblia es digna de desconfianza absoluta. ¿Veis? Totalmente contrario. Y la tercera perspectiva decía que la Biblia es una mezcla de verdad y error. Ese estudio reveló que estas 3 perspectivas hoy en día las vamos a encontrar. Hay
La primera, ¿cuál era? Que la primera perspectiva que decía que la Biblia es digna de confianza. La segunda perspectiva decía que la Biblia es desconfianza total. Y la tercera perspectiva dice que la Biblia es una mezcla de confianza y error. Ahora, aquellos que apoyan la idea de que las escrituras son totalmente dignas de confianza, sostienen que es inequívocamente cierta y está libre de contradicciones y errores. Si tú estás en la primera perspectiva, entonces tú tienes que creer que la Biblia es inequívocamente cierta y que está libre de ¿qué? De contradicciones y errores. Si tú crees en la segunda perspectiva, dice que hay quienes juzgan su contenido como absolutamente indigno de confianza, falto de coherencia interna y poco más que una colección de mitos tradicionales pertenecientes a una de las grandes religiones del mundo. Esa es la segunda perspectiva. No, que la Biblia solamente es una colección de libros antiguos y ya está. Que contiene muchos errores, contiene muchas contradicciones y no se puede confiar en la Biblia. Hoy vas a ver teólogos ateos que leen la Biblia, conocen mucho de la Biblia, pero no confían en la Biblia. Y la tercera perspectiva es la más peligrosa de todas. ¿Por qué? La tercera actitud, la que considera a las escrituras como una mezcla de verdad y error, es tal vez la más peligrosa de todas y llega a la conclusión de que la Biblia contiene solo verdades aisladas, que se hallan rodeadas por intentos humanos distorsionados por poner por escrito y perpetuar una tradición religiosa particular. Ustedes han visto, ¿alguien ha visto el Código Da Vinci? Sí, ¿no? Habéis oído por lo menos de la peli del Código Da Vinci y todo esto, ¿verdad? ¿Que habéis oído de los evangelios apócrifos? De María Magdalena, el evangelio de Judas, lo que sea. Que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo una hija y no sé qué. ¿Habéis oído alguna vez, sí o no? ¿En qué perspectiva creéis que están estos tipos de personas que defienden eso? ¿En la primera, segunda o la tercera? Evidentemente en la tercera. Porque los de la tercera perspectiva es la más peligrosa. Creen que la Biblia contiene cosas que son ciertas, pero que está rodeado de manipulaciones, de errores humanos. Porque como Jesús no era divino, pues ahora lo transformaron en divino. Le comentaba a Elielcito que en la peli de los que han visto el Código Da Vinci, pues sostienen eso, ¿no? Bueno, no os voy a hacer spoiler, pero bueno, ¿veis estas tres ideas, verdad? ¿Por qué lo menciono? Porque es importante saber dónde estamos. La Iglesia de Dios de la Profecía sostiene que las escrituras son de inspiración divina y totalmente dignas de confianza. Tú no puedes decir que eres de la Iglesia de Dios de la Profecía si no estamos de acuerdo con esto primero. Porque si no estamos de acuerdo con esto, vamos a partir mal. Hoy en día hay muchas corrientes teológicas, hay muchos puntos doctrinales, hay muchas perspectivas, pero tenemos que partir de una base, que es esta. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Siguiente, por favor, Rebequita. Bueno, la anterior. Os comento, estábamos justo hablando hace un momento con nuestra hermana Herminia, y ustedes conocen, por ejemplo, las verdades bíblicas importantes. Bueno, antes, los que somos de años de la iglesia, antes teníamos un folletito que se llamaba las 29 verdades bíblicas. 29, eran 29 en nuestro folletito. Yo me acuerdo, yo era niño y pequeñito y mi madre lo tenía y lo leía, me gustaba. Pero ahora salió las verdades bíblicas importantes, las creencias y prácticas de la Iglesia de Dios de la Profecía. Sin embargo, nos ha llegado, justo nuestro hermano Pedro la otra vez hablando con nuestro supervisor nacional, nos pasó, bueno, ahí también está nuestro hermano Juan, evidentemente, nos pasó el hermano supervisor este material llamado, es un curso fundamental de la Iglesia, este es de la Iglesia, ¿vale? Perfectamente unidos, es el curso fundamental Perfectamente Unidos, el Centro para Liderazgo Bíblico. Entonces, de aquí es que estamos nosotros obteniendo la información y también con la ayuda de lo que teníamos también
un libro, una guía que se ha desarrollado en Perú, donde hay bastante detalle de lo que vamos a estar hablando, que está bastante bien. Vale, siguiente, por favor, Rebequita. Entonces, en este curso fundamental perfectamente unido, nosotros vemos en el apartado de la salvación, la doctrina, la primera doctrina que coge la Iglesia de Dios de Profecía es la salvación. Entonces, la salvación, pues vemos 3 puntos en cuanto a la salvación, que es el nacer de nuevo, que conocemos como el nuevo nacimiento, el bautismo en agua y la regeneración. Ahora, el nuevo nacimiento o la experiencia de la salvación tiene varios elementos, ¿vale? Esto que ya seguramente os sonará bastante, como es el arrepentimiento, la justificación, la regeneración. La semana pasada, de hecho, nuestro hermano, la semana pasada no, hace 15 días, ¿verdad? Bueno, antes de la convención, nuestro hermano Pedro estaba enseñando acerca de la convicción, que sí que la convicción lo único que se ha hecho es meterlo dentro de lo que es el arrepentimiento, pero por lo demás mantenemos los mismos textos bíblicos y la misma jerarquía, solo que se ha reestructurado de otra manera. Pero ahí lo veis. Hasta aquí tenéis. Ahora vamos a ver la parte del arrepentimiento. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda o sugerencia? Claro, ¿verdad? Más o menos con este grafiquito que tuve que hacer con las autoformas del PowerPoint, yo creo que viene bien. Bueno, 15 minutos. Vamos, el arrepentimiento. Bueno, ya había hablado nuestra hermana Taimara acerca de la convicción, y ya habíamos hablado también de la convicción. ¿Qué cosa es la convicción? Pues que el Espíritu Santo convence, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? El pecador puede o no puede, pues, hacer caso o no a ese llamado, a esa convicción. A ver, Mateo capítulo 3, versículo 8. Si tienen su Biblia, vamos a buscarlo. Mateo capítulo 3. Versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Lucas 13:3 dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Hechos 3:19 dice, ¿a quién se lo sabe de memoria? Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Fenomenal. Hechos 11:18. Esto no me lo sé, así que lo leo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento no solamente significa sentirse compungido por el pecado, sino en apartarse y abandonar la vida antigua, o sea, los hábitos pecaminosos, hacia un nuevo caminar en la fe en Dios a través del Espíritu Santo y en compañía del pueblo de Dios. El resultado del arrepentimiento es la salvación, una obra que es tanto instantánea y vivificante, comenzando con la nueva vida que el Espíritu Santo le imparte al creyente y culminando con un cuerpo glorificado, según Hebreos capítulo 9, versículo 28. El arrepentimiento resulta en la justificación, regeneración o lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Muy bien, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, Rebequita, please? Ok, por ejemplo, aquí veíamos Mateo capítulo 3, versículo 8, que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pues busqué un poco más a detalle este versículo y vamos a ver en la siguiente qué es lo que nos dice. A la siguiente diapositiva. Vosotros conocéis los que estáis en el IBITBE, quizás os sonará el diccionario Strong.
En el diccionario Strong usted va a ver la traducción del lenguaje actual desde el griego o desde la lengua original. Y cuando nosotros vemos ahí la palabra arrepentimiento, podemos ver aquí que significa cambio de disposición mental. Dale a la siguiente, por favor. Vale, bueno, el anterior era un diccionario. Bueno, este es el Strong. Vais a ver un numerito y vais a ver ahí el nombre, metanoia. Ahora vais a ver, porque hay dos frases que parecen. Bueno, metanoia. Vale. Dice, compunción por culpa inclusivamente reforma. O sea, entendemos lo que significa inclusivamente reforma. Tiene que ver con la restitución, ¿verdad? Más o menos. O tener un cambio de comportamiento. Arrepentimiento, pues arrepentirse, pero ¿qué significa metanoia? Y dale a la siguiente a ver si nos aclara un poco más. Ah, ya, ok, ahí me faltó la diapositiva. Significa cambio de parecer o cambio de actitud. El arrepentimiento conlleva no solamente el compungirse, sino también el apartarse y abandonar la vida antigua. Un cambio total. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Nosotros ahora mismo, por tanto, dicen Hechos 3:19, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerios vengan de la presencia del Señor. Ok, la doctrina del arrepentimiento constituye uno de los rudimentos escriturales más importantes y básicos de toda la doctrina cristocéntrica. El arrepentimiento es la condición o estado en que se encuentra la persona que ha recibido revelación de pecado, justicia y juicio por parte del Espíritu Santo. El arrepentimiento es una acción, una experiencia interna en el hombre, acompañada de acciones exteriores, decidido a apartarse, a abandonar el pecado, a cambiar de conducta. Es importante. El encargado de llevar a cabo esto es el Espíritu Santo de Dios, quien es el que nos conduce a esta experiencia. Por nuestras propias fuerzas no podemos nosotros tener esta experiencia. Es el Espíritu Santo quien nos conduce a tener esta experiencia a través de la convicción. El arrepentimiento no solo es un acto definitivo, sino es un proceso que empieza en un acto. El acto de apartarse del pecado, y que debe permanecer en el cristiano toda su vida en una actitud hacia Dios. Esto no es un acto definitivo. Esto es un proceso que empieza en ese momento. En el momento que tú aceptaste al Señor Jesucristo, empieza ese proceso. Y terminará, y luego pues claro, evidentemente te apartas del pecado y debe permanecer en el cristiano toda su vida en una actitud hacia Dios. Es el deseo de Dios que todos procedamos al arrepentimiento, según segunda de Pedro 3:9. Ok, y aquí tengo más. ¿Qué es el término arrepentimiento? En el Antiguo Testamento viene la palabra hebrea shuvah, que significa regreso. Eso lo vemos en Isaías 30:15. En el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoeo. Aquí decía metanoeo y aquí decía metanoia. Uno es la raíz de la otra palabra. Pero esta palabra significa lo mismo, que quiere decir apartarse, cambiar de pensamiento o mente, lamento o remordimiento. Eso es lo que significa metanoia en el Nuevo Testamento, ¿vale? Remordimiento, lamento, cambiar de mente y cambiar de pensamiento. ¿Qué es el término arrepentimiento?
es cambiar de parecer sobre algo que hemos hecho, un cambio de opinión. Arrepentimiento es la traducción de una familia de palabras que indican un regreso, un cambio de parecer o un repudio del pecado para volver a Dios. Llegar a la aceptación y reconocimiento de nuestra posición delante de Dios. El término arrepentimiento también implica eso. Llegar a la aceptación y reconocimiento de nuestra posición delante de Dios, que éramos pecadores. No merecíamos su amor, su perdón, y aún así Él nos amó. Y si arrepentirnos de nuestro mal camino, hubo un proceso, el cual es conocimiento, convicción, arrepentimiento. Entonces vemos aquí lo que significa el término arrepentimiento. El término arrepentimiento vemos nosotros que en el Antiguo Testamento significaba, la palabra hebrea que era shuvah, significaba regreso. Y en el Nuevo Testamento, cuando usted encuentra la palabra arrepentimiento, es metanoia, que significaba ¿qué? Cambio de mente, cambio de parecer, lamento. Vale. El arrepentimiento no solamente son palabras, también tiene que haber acciones, evidentemente, como estamos viendo aquí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o queréis que pregunte? Yo puedo preguntar también, ¿eh? ¿Qué pasa si alguien se arrepiente pero no cambia? ¿Qué creéis? Exacto, está a propósito, evidentemente. Pensemos un poquito. ¿No ha nacido de nuevo? ¿Qué más? Lo que pasa es que, o sea, yo no veo rara la pregunta porque hay Claro. dice que hay un arrepentimiento, por ejemplo, el mundo se arrepiente, o una persona, vamos a hablar de la gente que ha matado, y se arrepiente, pero y no se convierte, no, y se arrepiente por lo que le puede pasar. Claro. Pero no porque, bueno, estoy arrepentido porque lo hice, pequé contra Dios, nada de eso, sino por lo que le puede pasar. Claro. Vas a ir preso o te van a buscar. Claro. Recordar que en la Biblia arrepentimiento que conlleva un cambio de mentalidad, cambio de actitud. Y evidentemente, sí, hice esa pregunta así aposta porque claro, por ver qué podrían responder. Dime, hermana Victoria. Según lo que yo creo, el tema se está hablando no ni de asesino, ni de delincuente, ni de borracho. Ok. Del término cristiano. Efectivamente. Pero ya va, hermana Victoria, ¿quiénes son los que se arrepienten? No son los... Pero la pregunta, sí. Estamos hablando de un pecador que se arrepiente a Cristo. Ok, eso, ahí, eso es cierto. Estamos viendo muchas personas que vienen al Evangelio y que siguen su vida igual, siguen fumando, siguen robando, siguen mintiendo, siguen fornicando, viviendo su vida igual. Entonces, ¿ha habido una transformación, un nuevo nacimiento en esa persona? La pregunta que dice nuestra hermana Victoria es interesante. ¿Qué creéis vosotros? Dice, por sus frutos se conocerá. Eso es cierto. Ahora vamos. Voy a dar parte al hermano Juan que levantó la mano. Dígame, hermano Juan. Yo creo que el arrepentimiento es la palabra no solamente para el cristiano, es global. Ajá. Es universal, un arrepentimiento es universal. Ok. Se arrepiente un cristiano, se arrepiente un mundano, pero lo que dices tú en esa pregunta, yo creo que es un arrepentimiento, pero sin convicción. Por ejemplo, podríamos verlo. Una persona que se arrepiente, pero no se arrepiente. Entonces no tiene esa convicción. Se arrepiente porque cree que dice, yo me arrepiento, me van a perdonar, pero la siguiente sigo haciendo las cosas igual. Claro. No tiene convicción. Culpabilidad por haber hecho una cosa es una cosa. Es una cosa, efectivamente. Arrepentirse de su pecado es Otra. otra. Ahora, recordar una cosa, quiero decir una cosa. ¿A qué habíamos hablado acerca de hace un momento? ¿El arrepentimiento es algo humano o es algo del Espíritu, es algo que el Espíritu Santo produce en la persona a través de la convicción? Ajá. Claro. Y lo vuelves a hacer. Pero ¿qué es el que dice Pablo? Pablo habla de un arrepentimiento, el que es el sentir y el pesar por tus pecados. Y el otro que te arrepentiste, Judas se arrepintió, ¿sí o no? Judas se arrepintió. Dos, gracias.
Ahora, vale, pongámonos de acuerdo. Un momentín. Vale, la pregunta era... Dio remordimiento por haber vendido a Jesús, pero Judas nunca se arrepintió. Porque si Una... se hubiera arrepentido, probablemente Judas podría haber sido salvo. Correcto. Ok. ¿Qué os parece? El arrepentimiento es verdad. Yo puedo tener, hemos hablado, muchas ideas, están válidas todas, muy bien, muchas gracias por vuestra participación. Mi pregunta era intencional, porque sabía que esto podría levantar bastantes opiniones, y está muy bien, está bien. Me gusta que hayan opiniones y hayan diferentes cosas, ¿no? Ahora, vamos a repasar, recordemos. La doctrina del arrepentimiento constituye uno de los rudimentos escriturales más importantes y básicos de toda la doctrina cristocéntrica. El arrepentimiento es la condición o estado en que se encuentra la persona que ha recibido revelación de pecado, justicia y juicio por parte del Espíritu Santo. Sí, es cierto, en el mundo no necesariamente no estamos hablando del arrepentimiento, o sea, natural, llamémoslo así. Pero yo me refiero aquí cuando la persona, hay un pecador que ha escuchado el mensaje. Vale. Pero no sé, quizá lo que dijo la hermana Victoria también es cierto. Hay muchas personas en muchas iglesias que han aceptado a Jesús en su corazón, se han arrepentido, pero están atados a muchos vicios. Están atados a muchas cosas, muchos hábitos. Entonces, esas personas, pues bueno, ¿cómo podemos definirlo? Creo que nuestro hermano Edwin quería decir algo. Exacto. Uh-huh. 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 Simple, ¿verdad? Ok. Convengamos en algo. Ahora, un ratito. Convengamos en esto. Vamos a esta casuística, ¿vale? Que sí, lo suyo es cuando el Espíritu Santo, hay una persona que está escuchando aquí el mensaje del Evangelio, el Señor le está hablando, le está convenciendo, y esa persona decide arrepentirse, el Señor lo salva, ¿verdad? ¿Hasta ahí todos bien? ¿Correcto? El Señor, ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo está actuando. La persona pues está recibiendo o está siendo convencida, y el Espíritu Santo pues está ahí limpiándole de pecado a través del arrepentimiento. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, esa persona evidentemente va a tener un cambio, porque tiene que haber un cambio. De hecho, en eso consiste el arrepentimiento, de hecho, ¿verdad? Ahora, otra cosa muy aparte quizás sea que esa persona tenga cosas que cambiar, cosas que mejorar, o cosas con las que tiene que lidiar. Pero ahí es donde, claro, entra otros tipos de perspectiva, como el discipulado, el consolidado. Él tiene que enfocarse. Por ejemplo, si esta persona era un drogadicto o era alguien alcohólico, evidentemente lo suyo sería pues que no se junte con sus juntas que les van a llevar al alcohol, porque si no va a estar cayendo en lo mismo siempre. Entonces ahí es donde la iglesia entra a tallar la hermandad, la iglesia, el consolidado y todo lo demás. Entonces, pues bueno, pero el Señor sí salva a una persona cuando se arrepiente. Y el resultado de ese arrepentimiento es que el cambio de mentalidad es todo aquello que conlleva. Un momentito, hermana Victoria, perdone. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona realmente se convierte a Cristo, la vida de esa persona es completamente transformada. Lo he visto en mi casa, en la casa de mis padres. Esa situación. Y lo vemos también en nuestra propia vida. Nuestra vida ya
no es la misma. Cuando una persona dice, yo me convertí a Cristo y sigue mintiendo, y sigue robando, y sigue engañando, tiene un problema. y sigue transando, y sigue estafando, esa persona no ha conocido a Cristo. No le ha conocido. Porque cuando nosotros conocemos a Jesús, nuestra mente comienza a ser la mente de Cristo. Ya no vivo yo. Es Jesucristo que vive en mí. Y lo que yo hago, ya yo no lo hago conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios que gobierna mi vida. Entonces tiene que haber un cambio y una transformación. Estamos de acuerdo, Si ese cambio no efectivamente. existe, tú no has nacido de nuevo. Tiene que haber un cambio. ¿Estamos de acuerdo en ello? A ver, hermano Pedro, díganos. Dios nos bendiga más. Qué bueno. O sea, lo que quisiera es, no como de añadirle más a esto, pero, o sea, estamos de acuerdo en que venimos a aprender, ¿verdad? No lo sabemos todo. ¿Verdad? Y me gustaría, no agarre todo, no generalice todo. Me quería ir en ese, no, te voy a decir una cosa, porque en cada una de las opiniones hay una razón. ¿Usted se acuerda de Pedro? Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro llegó y dijo que tú eres el Cristo? ¿No se arrepintió Pedro? Él tuvo una revelación, tú eres el Cristo, ¿se acuerda de eso? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, le dijo Dios. Y Pedro sacó una espada. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando venía con... Negó. Eso. O sea, estamos aprendiendo. O sea, yo te la agarré, porque lo que nos pasa es que nos quedamos en eso. No, es que así, este arrepentimiento es esto. Pero, ¿cómo piensa? Porque uno puede desarrollar, o sea, esté ahí pendiente para nuevos conocimientos. Yo no sé qué es solo nuestra posición, no es lo que queremos. Bueno, mire, yo veo, hermano, yo veo, o sea, cómo se sale, cómo agarra. O sea, yo estoy aprendiendo, quiero que sepa que estoy aprendiendo eso. Lo que quisiera, yo sé que no se quede ahí parado en su posición. Cuando tengamos que abandonar nuestra posición para aprender, entonces diga, Señor, lo acepto. Es lo único que le quiero decir, porque vamos a empezar a agarrar, y yo agarro esto, y cada quien va a tener razón. Pero yo una vez un hermano me dice, estamos arrepentidos, convertidos, como dice Pedro, y eso me gusta lo de ellos, porque aquí le digo arrepentidos y convertidos, pero también puede ser una posición. Pero el mismo Pedro estaba arrepentido y convertido y tenía una espada. Y siguió pasando cosas hasta que Pablo lo regañó, ¿verdad? Hipócrita, pero estaba convertido. ¿Entiendes lo que le quiero decir? No estoy diciendo que tiene razón, que no tiene. Lo que quisiera, hermano, que eso me ha ayudado a mí en esto, a no tener una posición para mí, sino decir, Señor, enséñame, porque la palabra de aquí dice, hasta que todos lleguemos a, o sea, que no estamos. ¿Entiendes eso lo que le quiero decir? A veces, abandonar nuestra posición, hermano Edwin, no son muy, y el pastor dijo, y era que tal, no, Señor, enséñanos. Amén. Amén. Yo creo que queremos, Amén. Muchas gracias, hermano Pedro. Una cosita, un momentín, please. Quiero comer. Ahora doy una parte. Escuchad esto, please. Escuchad esto. Miren, escuchad. Muy bien, muchas gracias, hermano Pedro. Ahora, el arrepentimiento consiste en un cambio de mente por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no te obliga a que confieses tus pecados, solamente te invita y te dice, cambia de mente o te pierdes. Pero tú decides si lo haces. Y si aceptas cambiar de mente por el Espíritu, entonces es un arrepentimiento real. Hermana Ruth, dígame brevemente que ya estamos sobre la hora. Quería generalizar lo que nuestra hermana expuso a lo que la palabra de Dios dice, ¿vale? Ajá. Y entonces cada uno tenemos que ser conscientes si somos realmente transformados, renovados por el Espíritu Santo y estamos viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo, porque cada uno de nosotros estamos viviendo a lo nuestro. Lo digo yo primeramente. Entonces, cuando nosotros si somos nuevas criaturas, porque yo pienso una cosa, no, lo que dice la palabra y es lo que ha expuesto nuestra hermana, que tenemos que llegar a una estatura perfecta, pero mientras que nosotros nos pongamos de acuerdo y empezamos de cero a hacer las cosas como corresponde, pues fluirá el Espíritu Santo y estará entre nosotros, paseándose y codeándose y Amén. Gracias, hermana. Amén. Brevemente, hermana Victoria, que estamos sobre la hora. Sí, dígame. El hecho de que nosotros seamos salvos, seamos cristianos, seamos bautizados con el Espíritu Santo, no significa que seamos perfectos. Correcto. Pero nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, y Correcto. como tal tenemos que dar ejemplo. Correcto, estamos de acuerdo todos, ¿verdad que sí? Ok, se nos ha acabado el tiempo.
Intenté hacerlo en media hora, pero nos hemos ido 10 minutos. Perdonadme, por favor. Seguramente tenéis más preguntas y yo podría hacer más preguntas. Y me gusta que haya este tipo de conversaciones, siempre con respeto, con altura y tranquilo. Y pues sí, argumentando nuestras cosas está bien, todos podemos aprender. Recordar, esto está grabado. ¿Ok? Todo esto, lo que hemos hablado, está grabado. Lo voy a subir a YouTube de manera oculta. Lo podéis escuchar. Lo podéis repasar. Si yo me he equivocado en algo, en decir algún texto o algo, hermano, la próxima clase, hermano, se ha equivocado aquí, en el minuto tal, dice tal. Pues bueno, yo me daré cuenta, leeré, miraré y diré, hermano, tienes razón, me he equivocado, puedo corrijo, rectifico, porque aquí nadie lo sabe todo. Así que estamos para aprender, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Así que muchas gracias por vuestras participaciones y pues que Dios les bendiga. Amén. ¿A quién le doy el micrófono? Amén, muy bien, amén. Buenos días. ¿Cómo estamos?